Bueno, buenos días. Damos inicio al AO Day en el marco del 57 Congreso Argentino de Ortopedia y Traumatología Online. Para esta ocasión hemos diseñado un programa que consta básicamente de 3 módulos, donde vamos a considerar desde principios generales de manejo de la lesión ósea, pasando por criterios terapéuticos en lesiones de partes blandas, hasta conceptos en relación a infecciones asociadas a osteosíntesis. En este primer módulo nos vamos a referir fundamentalmente a aspectos de la consolidación ósea primaria e indirecta y a las técnicas de reducción en diferentes escenarios, tanto en el miembro superior como en el miembro inferior. Y para ello hemos convocado a 4 faculties de AO Trauma Argentina que tienen una vasta experiencia en la materia. Ellos son el doctor Daniel Niño Gómez, el doctor Fernando Vidolegui, el doctor Marcelo Raca y el doctor Danilo Taipe. Así que sin más presentación le damos pie al doctor Daniel Niño Gómez, uno de nuestros faculties más reconocidos y de más experiencia y mentor de varios de nosotros de los que estamos acá, que se va a referir a consolidación ósea primaria, qué es, cómo obtenerla y cuándo indicarla. Dani. Gracias Pablo. La idea es compartir con ustedes algunos conceptos de lo que es la estabilidad absoluta en tanto y en cuanto a su biomecánica, a sus técnicas y cómo cura la fractura en esta estabilidad absoluta. Los objetivos van a ser comprender cuál es la diferencia entre rigidez y estabilidad, entender la definición y los efectos de la estabilidad absoluta en tanto la curación de las fracturas, discutir los requerimientos mecánicos y biológicos para lograrla y determinar las indicaciones clínicas de estabilidad absoluta. El primer punto que tenemos que entender es a qué nos referimos cuando hablamos de estabilidad. Estabilidad se refiere a la máxima carga que nosotros le podemos dar a un sistema antes que aparezcan movimientos entre sus componentes. Es una definición de la mecánica. Que no es lo mismo que rigidez, ya que rigidez se refiere a la capacidad del implante de soportar cargas sin que se deforme. La estabilidad es referida a la fractura en sí, y es la capacidad de soportar cargas sin sufrir desplazamientos, aunque sean pequeños. No debe moverse. Cuanto más estabilidad, vamos anulando mayor el movimiento. Esta es la cascada de eventos de la curación de la fractura, y donde interviene la estabilidad. La estabilidad interviene en la fase posterior a la diferenciación celular. Eso, si nosotros lo cortáramos acá, y si tenemos trastornos de estabilidad, es altamente probable que no se diferencie a hueso y se produzca una pseudoartrosis. Y el método que se va a curar, como está en la cascada, depende del tipo de estabilidad. Esta podrá ser estabilidad absoluta o estabilidad relativa, que después se van a referir. La estabilidad absoluta cura en forma directa. Y es en realidad la de abolición efectiva y completa del movimiento en el sitio de la fractura producto de una osteosíntesis. También podemos decir que la reducción de la deformidad bajo carga en ese sitio de fractura al punto tal que es tan mínimo el movimiento o imposible que el callo externo perióstico no puede formarse. Eso lo definió en Bélgica hace ya muchos años Robert Danis, y la denominó consolidación per Priman o soldadura autógena del hueso. Es más, hasta diseñó esa placa, obviamente esta foto no es nuestra, que él llamó el coaptor, que producía la compresión a nivel del foco. Y definió también lo que dio a llamar la unidad de corte, o sea, la unidad biológica del hueso es el ostión. El ostión tiene un vaso en su interior, un extremo, que son osteoclastos, y el resto de las paredes son osteoblastos. O sea, que esta unidad, que es la que va a desencadenar todo el proceso de curación, va reabsorbiendo hueso por delante de ella y formando hueso nuevo atrás. Como se ve en esta foto, hay un ostión pasando completamente un trazo de fractura.
Entonces, dada esta situación y con este grado de estabilidad, la fractura va a curar en forma directa por el crecimiento de los ostiones. Pero fíjense qué interesante es esto. 50 veces más o 25 veces más, depende del caso, es más rápida la reabsorción del hueso que la formación del hueso nuevo. Por eso, cuando ustedes buscan estabilidad absoluta, tienen que considerar que esa fractura va a tener que estar protegida por el implante un tiempo prolongado, por lo menos hasta que termine el remodeling óseo. Para que esto ocurra, es necesario que la adaptación del trazo de fractura sea perfecta. No puede haber gaps porque no se produciría este fenómeno. En este espacio tan estable hay un depósito primario de hueso sin formación de cartílago. Entonces fíjense que no hay células de cartílago en ninguna de las dos diapositivas. Cuando genero compresión, en ese lugar no hay tensión y por eso no se produce el callo. Es necesario que busquemos dos requerimientos, uno biológico y uno mecánico. Vamos al primero. Básicamente el requerimiento biológico se refiere a preservar el aporte sanguíneo y que produzcamos una reducción perfecta y anatómica sin espacio visible. Claro que para lograr esto debemos respondernos esta pregunta. ¿Cuánta estabilidad quiero lograr? Y para lograr esta, ¿cuánto hueso tiene que sufrir? Es probable que cuanto más estabilidad queramos conseguir, más hueso tengamos que sacrificar. Un viejo ejemplo de una vieja placa del CP, donde se ve que no hay callo visible, que la reducción es perfecta, pero para lograr eso teníamos en ese entonces que prácticamente esqueletizar el hueso, con lo cual interferíamos notablemente en la circulación. Actualmente esto está modificado y se trata de sacrificar la menor cantidad de periósteo posible y colocar, es decir, solo en los bordes, en los extremos, para poder hacer una reducción perfecta, 1 milímetro o 2, y colocar la placa directamente sobre las partes blandas. Como ven en este caso, en la fractura trimaleolar, donde se colocan dos placas por detrás, con efecto antideslizante, que producen estabilidad absoluta. Y en cuanto a los requerimientos mecánicos, la compresión interfragmentaria lleva implícito un fenómeno de fricción. ¿Qué quiere decir esto? Que no es comprimir por apretar en sí. Hay que entender que lo que en realidad se produce es un aumento tan grande de la fricción entre los componentes del sistema que la movilidad es imposible en ninguno de los planos. El paradigma de este fenómeno de la compresión es el tornillo puesto en tracción. Todavía sigo escuchando por ahí tornillo de compresión. No, el tornillo no comprime per se, yo lo hago comprimir al tornillo. Entonces vamos a hablar tornillo en funciones de compresión, o puesto en función de compresión. Es una técnica, no es un tipo de tornillo. Cualquier tornillo podemos hacerlo nosotros funcionar como compresor. Y hay uno solo que nosotros nos contamos acá, que son los tornillos diafisarios, que están diseñados especialmente para la compresión interfragmentaria. Este es un plástico, es un modelo piezoeléctrico, donde cambia de colores a medida que uno lo aprieta. Y es nada más que para magnificar la magnitud de la compresión. Fíjense que un tornillo puesto en compresión, en este caso un tornillo de vástago, produce más de 2.500 newton a nivel del foco de la fractura. Y esto lo que generalmente esto produce es una fricción en ese sitio, es imposible la movilidad. Fíjense como con solo 3 tornillos, una fractura con una ala de mariposa enorme, podemos conseguir el mismo efecto de la curación per primam sin callo visible. Para eso es necesario que la cortical cercana, o la de la entrada del tornillo, tenga el diámetro del tornillo, el diámetro externo de las espiras del tornillo. Eso se llama orificio de deslizamiento. Y solo la rosca va a estar en la cortical opuesta. Esto genera un fenómeno que se lo conoce también como tirafondo,
y genera todos estos cambios de colores y estas líneas que dan la magnitud de la compresión. Sin embargo, si yo no hago este canal liso y lo rosco en las dos corticales, fíjense cómo se modifica notablemente esa imagen de la compresión. Otro fenómeno a tener en cuenta es la dirección del tornillo. El tornillo debe ser colocado perpendicular al trazo, y nunca perpendicular al hueso, porque al ponerlo perpendicular al hueso voy a generar fuerzas de cizallamiento, y al generar una fuerza de cizallamiento la fractura se va a desplazar. El tornillo perpendicular al trazo. Y si la fractura es espiroidea, tiene un rasgo en hélice, voy a poner el tornillo en una posición intermedia, ni perpendicular al trazo ni perpendicular al hueso. Lo que voy a hacer es tirar una vertical a 90 grados respecto al trazo y otra a 90 grados respecto a la cortical del hueso, y el tornillo va a ser colocado en la bisectriz de ese ángulo. Entonces va a tener esta disposición así un poquito como siguiendo la misma hélice que les da el rasgo de la fractura. ¿Y esta compresión es permanente? No, hay pérdida de compresión. Fíjense en este gráfico que independientemente de la fuerza que ustedes le generen al sistema, hay una caída bastante brusca dentro de la primera semana de la compresión y después sigue cayendo, pero mucho más lentamente, llegando en algunos casos a persistir hasta 15 semanas y en otros hasta un mes, poco más o menos un mes. Perdón. La compresión también la podemos hacer con placa, a través de una placa. ¿Y cómo es esto? Acá la fricción se va a generar entre la placa y el hueso. Por ejemplo, dos sistemas de compresión con placa. Uno es la placa deslizante o DSP, la vieja y noble placa DSP o LCDSP, como quieran llamarla, o LSP ahora. Y la otra es con la torre tensora de placas. Cuando yo utilizo la torre tensora de placas en una fractura de trazo muy transversal, es conveniente darle una pequeña curva a la placa. Eso se llama pretensado de la placa, porque esto produce que la compresión empiece en la cortical opuesta y progrese hacia la cortical de la placa. No sé si es claro, o sea, cuando yo la tenso esta placa con el tensor, lo que voy a lograr es que se enderece. A medida que se endereza, se pone recta, esta zona es la primera que empieza a comprimirse. La placa convencional, las viejas placas convencionales fueron modificadas porque producían bastante daño en la cortical vecina o por debajo de la placa. Producía desvascularización e inclusive hasta verdaderos secuestros debajo de la placa. Entonces se diseñaron un montón de placas. Esta era la vieja, esta era el LC, esta fue la Point Contact, que después se discontinuó. Pero estaban ahora la placa LCP, que tiene un orificio, como todos sabemos, combinado con una parte para el bloqueo y otra para el deslizamiento, para producir compresión. ¿Cuándo indico o busco estabilidad absoluta? Básicamente en las fracturas articulares. Es uno de los pilares del tratamiento de la fractura articular, ¿no? Reducción atómica, fijación en estabilidad absoluta en movilidad precoz. Por ejemplo, en este caso, en platillo tibial. Y el antebrazo también, porque el antebrazo es considerado en su totalidad como una articulación. Entonces entra dentro de las generalidades de la fractura articular. Fracturas de trazo muy simple. ¿Por qué? Porque estas fracturas tienen intrínsecamente una deformidad bajo carga, un strain muy alto, y no soportan los pequeños movimientos que producen rotura de los puentes celulares que se van formando. Esto suena a veces medio para discutirlo, porque si yo tengo una fractura mediofisaria transversa de esta tibia, la negación formal va a ser un clavo medular. Y el clavo medular es de estabilidad relativa. Entonces,
me estoy contradiciendo, porque estoy diciendo que si es un trazo muy simple, deben ustedes buscar la estabilidad absoluta. Si yo tengo esta, le voy a poner un clavo que es de estabilidad relativa. Eso lo podemos discutir toda la mañana y toda la tarde si quieren, y creo que nunca nos vamos a poner de acuerdo. Las contraindicaciones básicas son estas: las fracturas plurifragmentarias. Estas no es necesario, no van a buscar la perfecta reducción de cada uno de esos fragmentos, porque lo único que van a generar es hueso muerto. En resumen, la estabilidad absoluta produce ausencia de movimientos en el sitio de la fractura, curación directa vía el crecimiento de los ostiones sin callo visible, y hay una mejoría de la circulación del hueso. Pero requiere preservar el aporte sanguíneo que ya tiene ese hueso, ¿no? La reducción tiene que ser perfecta, compresión entre los fragmentos, tal cual les conté, con tornillo o con placa, y ser protegida, como dije al principio, por el implante un tiempo prolongado. En general se acepta entre 18 y 24 meses, porque la calidad del callo per prima no es mecánicamente igual a la calidad del callo perióstico en cuanto a soportar los esfuerzos. Como mensaje para casa, le diríamos que la estabilidad absoluta implica que no hay movimiento entre los fragmentos con cargas funcionales. El mejor método para lograr la estabilidad absoluta es la compresión interfragmentaria, básicamente el tornillo de tracción, recuerden la técnica. La estabilidad absoluta está indicada en fracturas articulares, fracturas diafisarias simples, así como también en fracturas de la cara. Se puede esperar que estas fracturas tratadas con este tipo de estabilidad curen con consolidación directa sin callo visible. Y como dijo Stefan Perren una vez, en la fijación de una fractura, en fijación interna, no es necesario el mejor implante, ni el más fuerte ni el más rígido. Es necesario entender los conceptos y llevarlos a cabo con precisión. Muchas gracias. Excelente, Dani. Muchísimas gracias. Muy didáctico y nos has puesto al día con un tema que, si bien es básico, nos cuesta todavía mucho comprender. Mientras se prepara Fer, una sola pregunta, Dani. En cuanto al posoperatorio, ¿cómo manejas la carga en un paciente en el cual buscas reducción anatómica, compresión interfragmentaria y obviamente no vas a ver callo visible? Exactamente. Esa es una pregunta muy, muy interesante. Es tan interesante como contaba de las fracturas transversales de la tibia tratada con método de estabilidad relativa, que lo hacemos todos eso. No tenemos la posibilidad en estabilidad absoluta de poder ver la sombra de un callo para decidir la carga. En general se hace por tiempos y por evolución clínica del paciente. Si mi paciente está evolucionando perfecto, la herida evoluciona perfecta, no tiene ningún dolor, tiene movilidad precoz y esa movilidad es amplia y es normal, en la medida que esto vaya ocurriendo, podemos empezar a darle algún tipo de carga. Empezaremos obviamente con una marcha a 4 puntos, con una carga no superior al 20% del peso corporal, iremos después modificando conforme la evolución clínica. Pero el control de esto es clínico. O sea, nunca nos vamos a enterar si la fractura consolidó o no consolidó en fracturas tratadas con métodos de estabilidad absoluta bien realizados. Si yo hice una estabilidad absoluta con tornillo, con placa, lo que sea, y en algún momento llega a aparecer alguna sombra de callo perióstico, eso me está indicando que fracasé en lograr la estabilidad. Se transformó en un sistema de estabilidad relativa y está haciendo un callo perióstico. ¿Está bien? Perfecto, de 10. Gracias, Dani. Bueno, le damos pie ahora a Fer Vidolegui y él nos va a hablar del otro punto del espectro de la consolidación ósea en fracturas, que es la consolidación indirecta secundaria o por callo. Fer, gracias por tu participación, te escuchamos. No, gracias, Pablo, a vos. Gracias, Daniel. Algunos conceptos que dijo a mí me sirven para empezar mi charla. Y básicamente, como dijo Pablo, yo voy a hablar un poco de la otra posibilidad de lograr consolidación, que es la consolidación indirecta. Y básicamente en estos próximos 15 minutos, la idea primero es entender un poco cuál es el concepto general de la estabilidad relativa, cuáles son los principios para lograrlo,
clave, obviamente, cuando uno decide realizar este tipo de estabilidad. No podría hablar de estabilidad relativa si no hablo un poco de la teoría del strain, descrita por Perrin hace algunos años. Nos va a llevar una parte interesante de la charla para que quede bien claro. Y obviamente nada serviría la charla si no les cuento un poco cómo lograrla, qué reducción uno debe buscar para lograr estabilidad relativa, qué implante uno puede utilizar, y vamos a ver que no solamente clavos endomodales, sino que uno puede utilizar placas. Tan importante, fíjense que es que lo repetimos los dos en la charla, qué manejo de partes blandas uno debe realizar para lograr este tipo de estabilidad, y por último, unos mensajes finales para casa. Claramente, y como lo dijo Daniel, la consolidación depende de la estabilidad que uno busque en el foco, y va a ser diferente la consolidación dependiendo del tipo de estabilidad, y como bien lo mostró Daniel, la estabilidad absoluta va a generar una consolidación sin callo, con ausencia de movimiento en el foco. Por otro lado, la estabilidad relativa, que es de lo que yo voy a hablar, tiene la posibilidad de generar consolidación con callo porque permitimos un movimiento controlado de la fractura. Básicamente y rápidamente, obviamente, las indicaciones son las fracturas no articulares y generalmente las que están asociadas con gran conminución, donde uno no puede casi de ninguna forma lograr una reducción anatómica de los fragmentos, porque si no generaría claramente la despristización y la mala evolución de la fractura. Los puntos a tocar, como dije, es entender un poco los principios de la estabilidad relativa, y para eso tenemos que entender que la estabilidad relativa se logra por consolidación ósea indirecta. Y este video que están viendo ustedes creo que es un poco el resumen de lo que es la estabilidad relativa. Básicamente es permitir un movimiento, pero claramente ese movimiento tiene que ser controlado y reversible, tiene que volver, tiene que mantener la reducción, si no sería un movimiento excesivo que claramente iría a una pseudoartrosis. Y esto nos va a permitir, este movimiento controlado y reversible, como ven en la imagen de la derecha, la consolidación con callo. Y obviamente para esto uno deberá requerir de un implante que funcione como una férula, como un tutor, como un splint, que nos permita este movimiento controlado y, como dije, reversible. Claramente para esto hay que hablar de la teoría del strain, descrita por Perrin, y básicamente, y a modo solo de introducción, porque esto no es claro, a nosotros no nos sirve mucho las fórmulas matemáticas, pero si uno lo plantea inicialmente, el strain sería el cambio de longitud de una forma, longitud o forma de un material cuando uno aplica demasiada o determinada fuerza. ¿Sí? Y básicamente es una cuenta matemática que es el cambio de longitud dividido en longitud original. Pero esto es difícil de entender si uno lo plantea de esta forma. Es por eso que vamos a ver ejemplos en este momento. Y básicamente sabemos que lo que pasa cuando sufre una fractura es que cualquier movimiento que se genere en relación al hueso fracturado se va a proyectar sobre la fractura específicamente. Y si nosotros tenemos una fractura simple, todo el movimiento va a pasar por ese espacio, por la fractura simple. Por lo tanto, es entender que si esta tensión, este movimiento es muy excesivo, muy grande, lo más probable es que se interrumpa la integridad del tejido. Y esto se ve perfectamente en este video. Esto sería un trazo simple, donde se ejerce mucha movilidad, mucha tensión, mucho desplazamiento, mucho strain, y lo que pasa, como ver, es que la célula se termina rompiendo. Y esto claramente no va a llevar a la consolidación, o eventualmente nos va a retrasar la consolidación. Y esto es para ejemplificarlo en modo esquemático. Fíjense que esto es una fractura transversa con una célula, ¿sí? Esta célula mide 10 micras, se le aplica una tensión del 10% y esto llega a 11 micras, que es tolerable. Pero si esa tensión aumenta, como vimos en el video anterior, lo que va a pasar es que se va a romper la célula porque no va a tolerar la tensión. Esto es básicamente el strain. Fracturas simples con mucha tensión, se rompe la célula y no permite la consolidación. Pero fíjense que cuando la brecha se ensancha, cuando hay más células y no solo una, esta tensión se comparte entre todas las células. Entonces, parecería, y es así, que en espacios más grandes esa tensión se reduce porque se comparte por diferentes células. Y es lo que vemos en esta imagen. Ahora, del lado derecho vemos que la tensión que se le generó a una fractura con múltiples células aumenta claramente mucho más que la de 10 micras, sino a 33 micras, que sigue siendo un 10%, pero tolera ese desplazamiento porque comparte la tensión, porque hay más células. Esto es lo que pasa en una fractura conminuta. Y vamos a verlo para que se entienda de vuelta la diferencia entre una fractura transversa con un gap pequeño, una célula, y una fractura con un gran gap, o una fractura conminuta. Y fíjense que a la misma tensión en el mismo momento, la que fractura por una sola célula se rompe, y la que tiene múltiples tolera esa tensión.
Y para que termine de quedar claro lo que es el strain, o la tensión que soporta una fractura, vemos este video. Ustedes pueden ver arriba un orificio, abajo 2, y en el de abajo 3, en el último 3, y fíjense que a la misma tensión, la primera célula, fíjense cómo se abre, cómo se fractura, ¿sí? Cómo se rompe su unión celular. En cambio, en la tercera fila, donde hay 3 células, comparten tan bien esa tensión que no se abre, no se ve prácticamente la tensión que se genera porque justamente comparten esa fuerza. Creo que debería haber quedado claro, si no lo podemos discutir cuando tenemos la charla, pero la gran pregunta también es cuánta deformación es aceptable, porque sabemos que si excede la tensión que el tejido puede tolerar, vamos a generar una inestabilidad. Y claramente la estabilidad absoluta no requiere de deformación, porque como lo dijo Daniel, es una fijación rígida, donde no permite movilidad, pero la estabilidad relativa es una movilidad que va entre el 2 y el 10%, que es lo que tolera el hueso para lograr la conservación. Toda tensión más arriba del 10% que se genere, claramente va a generar inestabilidad. Y vamos a ver este cuadro que es muy interesante. Fíjense que en la línea vertical de la izquierda es la formación de hueso o la reabsorción de hueso, y hacia la derecha va creciendo el strain. El punto A tiene que ver con pacientes con osteoporosis, mala calidad ósea por problemas metabólicos, que es donde hay reabsorción ósea. El punto B es la estabilidad absoluta, ¿sí? Donde no hay movimiento. Y del punto B hasta el punto C es interesante porque todo eso es estabilidad relativa, es micromovimiento controlado, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Si ese micromovimiento controlado no es controlado o aumenta la tensión más del 10%, pasa del punto C en adelante, que es la no unión o la pseudoartrosis. Dicho esto, podemos avanzar y fíjense ejemplos bastante claros y simples de fracturas fracturas conminutas. Fíjense, eso es una placa puente, eso es una estabilidad relativa clara con un micromovimiento controlado y la consolidación con callo, como decíamos inicialmente. Lo mismo con un clavo endomedular, una fractura conminuta, subtrocantérica, fíjense un montón de fragmentos, reducción funcional, estabilización, bypassando el defecto, fijando todo el hueso, y la consolidación con callo, claramente relacionado con lo que uno buscó, que es el principio de estabilidad relativa. Habiendo hablado y habiendo entendido cuál es el principio inicial, obviamente tenemos que entender qué reducción uno quiere buscar. Y básicamente, la reducción debe ser una reducción funcional, no anatómica, como cuando uno buscaba estabilidad absoluta en una fractura articular, sino que debe ser funcional. ¿Y a qué llamamos una reducción funcional de los huesos largos? Bueno, básicamente, restaurar la longitud, la rotación y el eje. Todo esto asociado con una reducción indirecta, en el mejor de los casos, y con una mínima lesión de partes blandas. Y vamos a unos ejemplos. Esto todo lo ven todos los días, probablemente. Es una fractura lateral de cadera, puede ser un poco inestable, tiene un trazo con un componente posteromedial, pero hacemos una reducción indirecta con nuestra mesa de tracción, ¿sí? Como se ve, con una aceptable reducción funcional, y lo estabilizamos con un implante que nos permite micromovilidad. Lo mismo una fractura del tercio distal del fémur, bien conminuta. Fíjense, la gran convicción hace imposible la reducción anatómica. Entonces, en este caso, ¿qué hacemos? Hacemos tracción, utilizamos algún sistema de reducción indirecta. Fíjense ahí la reducción, tornillo poste, y esto nuevamente es estabilidad relativa, micromovimiento controlado y la consolidación con callo. Y de vuelta, teniendo mucho cuidado y protegiendo muy bien, como llamamos nuestro Daniel, y yo lo voy a mostrar nuevamente, al cuidado de las partes blandas. Ahora probablemente vamos a la parte más interesante de la charla, que es cómo lograr esto, qué implante poner, ¿no? Y básicamente, para la estabilidad relativa hay múltiples opciones, porque un yeso es estabilidad relativa, una tracción esquelética puede ser estabilidad relativa, pero básicamente los dos implantes que utilizamos para estabilidad relativa son el tipo de tutor endomedular, como un clavo, o un tutor extramedular, como una placa puesta en el hueso fracturado. Pero para hablar un poco de esto hay dos conceptos que tenemos que tener, y que es la longitud de trabajo y el brazo de palanca. Si no, es muy difícil entender cómo lograrlo. Y para entender lo que es la longitud o área de trabajo, básicamente es la longitud del implante que soporta carga por sí solo. Y si uno en una fractura conminuta como esta lo ve, la realidad es que el área de trabajo va desde el cerrojo proximal hasta el primer cerrojo distal, ¿sí? Y de esa forma uno tiene una buena longitud de trabajo. Diferentes en las fracturas simples, donde el área de trabajo es más corta, por una cuestión de strain que vimos inicialmente, y generalmente el área de trabajo va entre el punto más distal del fragmento proximal y el punto más proximal del fragmento distal. En placas es lo mismo, en placas hay un área de trabajo, y esto va a tener relación directa con donde uno coloca los tornillos. Y si ustedes miran el ejemplo de la izquierda, hay una gran área de trabajo que va desde el primer tornillo, el último tornillo de la placa proximal, hasta el primer tornillo de la placa distal, y en la imagen de la derecha claramente hay un área de trabajo
mucho más corta también entre los últimos dos tornillos. Y para entender que si uno tiene una gran área de trabajo, tiene una menor rigidez del sistema, o sea, tiene más movilidad. Cuanto menos longitud de trabajo, tiene mayor rigidez. Y vamos a ver un ejemplo. Pero antes que eso, vamos a hablar, y cuando uno busca un clavo, claramente va a fijar todo de hueso y no hay mucha discusión respecto a la longitud. Pero cuando uno va a utilizar placas, claramente tiene que saber que tiene que utilizar placas largas, placas puentes. ¿Por qué? Porque son más flexibles, tienen mayor resistencia a pull-out, tienen menor rigidez axial, por lo que contaba anteriormente, y más opciones para colocar tornillos. Pero claro, largas. ¿Cuánto es larga? ¿Larga es todo el fémur en este caso? ¿Es dejar las epífisis libres? ¿O es solamente cubrir un tercio del fémur? Es muy difícil definir largas. ¿Cuántos tornillos ponerle? ¿Le ponemos 2 tornillos de cada lado? ¿Le ponemos 5 tornillos de cada lado? ¿Le ponemos todos los tornillos que hay en la placa? Esas son preguntas que uno debe hacerse y a las cuales obviamente vamos a responder. Y por último, si pongo tornillos, ¿dónde los pongo? ¿Los pongo cerca, cerca, lejos, lejos? ¿Los pongo los dos lejos y bien cerquita? Entonces, esas son preguntas. Y de vuelta, para pasar a esas respuestas, insistimos con lo mismo. Fíjense, un área de trabajo larga me da mucha flexibilidad. Un área de trabajo corta me genera un implante y una fractura muy rígida que probablemente falle y vaya a la pseudoartrosis y hasta una probable ruptura del implante. Y para entender nuevamente esto, este es un video casero que ustedes lo pueden hacer en su casa con una varilla de madera. Fíjense, arriba tenemos un área de trabajo bien amplia, bien larga, ¿sí? Entonces, ante la misma fuerza, es mucho más resistente y vuelve a su posición. Pero miren abajo cómo cuando yo disminuyo el área, rápidamente falla porque le aplico mucha tensión y un disminuido área de trabajo. Este es el ejemplo clínico. Fíjense una fractura transversa de alto strain, una placa larga, está muy bien la placa larga, pero fíjense que hay muchos tornillos y esta estabilidad es muy rígida. Entonces hay mucha concentración de estrés y lo más probable es que esto falle. ¿Qué es lo que pasó? Entonces la combinación de alto strain, área de pequeño trabajo, gran rigidez y muchos tornillos genera claramente una mala evolución de la fractura. De nuevo, si yo tengo alto estrés en un área pequeña, me genera mucha deformidad y falla. Entonces, ¿qué hay que hacer? Básicamente es distribuir mejor el estrés, generar un mayor brazo de palanca, que es lo que se hace en este caso. Fíjense, pequeño área de trabajo, gran área de trabajo, consolidación. Entonces, ante un estrés importante, aumento el área de trabajo y la deformidad me permite la consolidación con callo. Vamos a responder nuestras preguntas. ¿Cuán larga tiene que ser la placa? La verdad que es difícil, pero por suerte Gautier ya hace algunos años nos ayudó un poco para definirlo. Y básicamente lo que él generó es un ratio en relación placa y longitud, y lo que hace es dividir la longitud de placa en relación al tamaño de la fractura. Entonces, para fracturas conminutas, en este caso, por ejemplo, esa es la longitud de nuestra área conminuta, lo que él propone, y tiene obviamente validez científica por estudios biomecánicos, es que si es conminuta, nuestra longitud de placa sea 2 a 3 veces esa conminución. Entonces tenemos una placa de 1, 2, 3 longitudes de la conminución, y ese es una buen plate span ratio, que es lo que nos muestra Gautier en su trabajo. ¿Qué pasa si la fractura es transversa? ¿Sí? Acá es más difícil, porque 2 a 3 veces sería muy poco y sería un implante muy rígido. Entonces, lo que demuestra es que en fracturas simples, la placa tiene que ser de 8 a 10 veces el largo del trazo fractural. Entonces, si tenemos esta fractura, nuestra placa es la verde, y fíjense que tenemos 8 veces la longitud del trazo de nuestra placa. Entonces, este de vuelta es una buena longitud de placa o una longitud ideal para un trazo transverso. ¿Cuántos tornillos es la otra pregunta? Pues yo ya sé que mi placa es larga, ya sé que necesita 2 a 3 veces la fractura conminuta, pero no sé cuántos tornillos poner. 2, 3, 4, 5, todos. Esto es otro tema. Pero por suerte también Gautier evaluó lo que se llama la densidad de tornillos en la placa. Y básicamente, de nuevo, es una división entre el número de tornillos y el número de agujeros. Básicamente tiene que ser el número de tornillos menor al 0,5 o menor al 50% de los orificios de la placa. Para ejemplificarlo, en la imagen de abajo ustedes ven una fractura conminuta con una placa larga como corresponde y con cierta densidad de tornillos. Entonces, si dividimos el hueso en 3 fragmentos, claramente el primer fragmento, el fragmento intermedio, el tercer fragmento, fíjense que en el primer fragmento mi densidad de tornillos es 0,3, o sea, tiene 2 tornillos en 7 orificios. Claramente en la fractura, en la conminución, no vamos a poner ningún tornillo. Y en la tercera elegimos poner 3 tornillos de 8 orificios, que es el 0,4. Por lo tanto,
esta configuración cumple con los criterios de la densidad necesaria, que es menor al 50%, porque ronda el 0,4 o el 40%. Vamos a hablar de un ejemplo clínico. Esta es una fractura interimplante o interprotésica, como quieran llamarla. Fíjense que es una fractura conminuta, con una placa bien larga, y de vuelta, si yo agarro y cuento mis orificios, son 14 orificios, y si yo cuento mis tornillos son 7, con lo cual mi densidad es de 50%, con lo cual es una estabilidad adecuada cuando uno busca justamente estabilidad relativa. Lo mismo en el húmero, en este caso son 12 orificios, pusimos 6 tornillos, es 50% mi densidad de tornillos. Y acá lo mismo, fíjense que es un trazo transverso, claramente una placa corta, con una gran rigidez, con 6 orificios, 6 tornillos, y esto claramente va a fallar como falló a la derecha, porque hay una gran rigidez con 100% de densidad de tornillo de placa, y además una placa claramente muy corta para ese trazo. Y la gran pregunta, y una de las más difíciles de entender, es dónde colocar esos tornillos, ¿no? Y para esto hay que entender de nuevo otro concepto, que es el brazo de palanca. Y de esta forma uno va a entender dónde colocar los tornillos. El brazo de palanca claramente es la distancia que hay entre los tornillos que uno colocó en cada lado de la fractura. Y fíjense, acá tenemos dos configuraciones diferentes. Arriba, una configuración con tornillos en zona 1 y 2, en el orificio 1 y 2, y abajo, en tornillo 1 y 6. Y si yo aplico una fuerza, la misma fuerza, primero en la parte de arriba, donde tengo 2 tornillos juntos, fíjense que mi brazo de palanca va a ser muy corto, porque es la distancia entre los 2 tornillos, y probablemente esto genere un pull-out, ¿sí? O un desacoplamiento de los tornillos en el hueso. Ahora, abajo, donde yo aumenté mi brazo de palanca, porque separé los tornillos, los puse en el orificio 1 y 6 en este caso, cuando aplico la misma fuerza, este mayor brazo de palanca me da mucho mayor resistencia al pull-out que la otra configuración. Pero claramente eso va a tener que ver con el tipo de fractura. Y básicamente para eso acá tenemos 3 escenarios, ¿sí? El escenario de una fractura transversa, que tiene obviamente algún contacto del otro lado, una fractura con un gap más grande y una fractura conminuta. En la fractura transversa con pequeño gap, esto tolera angulación. ¿Por qué? Porque voy a tener contacto del lado opuesto. Entonces esto me va a generar una consolidación con callo óseo. Pero ¿qué pasa cuando yo dejo un gap muy grande? ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Básicamente no voy a tener un contacto, y en este momento lo que va a pasar es que, de nuevo, voy a tener un lugar con mucho déficit, con poco sostén, y esto va a generar probablemente una falla de material, una no unión o una consolidación viciosa. Pero diferente es en las fracturas conminutas, donde hay una conexión de tejidos blandos, y de esta forma reduce claramente la deformidad del sistema, y esto me permite utilizar el concepto de estabilidad relativa. Y para eso Stoffel, que tiene 2 o 3 trabajos muy interesantes respecto a todo lo que estoy hablando, y les sugiero que los busquen y los estudien, habla de dónde colocar los tornillos en fracturas conminutas, y fíjense que demuestra que deja un gap, un milímetro de gap a 6 milímetros de gap, y cuanto más distanciados están los tornillos, o sea, en zona 1 y 6, en orificio 1 y 6, es mucho más estable y mucho más predictible la consolidación que cuando uno va acercando esos tornillos, por ejemplo, en la última imagen de la derecha, que lo tiene en 1 y 4. Por eso, lo importante es entender que uno tiene que buscar de alguna forma un equilibrio en la estabilidad cuando uno está tratando este tipo de fracturas. Entonces, para ir resumiendo un poco, básicamente sabemos que el principio de estabilidad teoría requiere de implantes largos, con una adecuada longitud de trabajo, con un buen brazo de palanca, con una adecuada densidad de tornillos, que es menos del 50%, y con una adecuada ubicación de tornillos que me permita un equilibrio. Como para ya terminar, un ejemplo que prácticamente muestre todo, esto es nuestra fractura conminuta. Fíjense nuestra longitud de placa, que es básicamente 2 a 3 veces de esa conminución. Ahí se ve la fractura, la longitud de la placa. Y después vamos a nuestra densidad de tornillos, que si se fijan, el fragmento proximal es de 0,5. Básicamente tenemos 4 tornillos en un orificio, en una placa de 8. 0 en la fractura como siempre, y de vuelta 3 orificios en un lugar donde hay 3 tornillos donde hay 6 orificios, que me da 0,5. Entonces esta densidad es de 0,5, con lo cual uno en este contexto, en este paciente, logró todo lo que quería. Una buena longitud de placa, un buen brazo de palanca, una buena densidad de tornillos. Para ir terminando, claramente tengo que hacer 2 palabras sobre la lesión de partes blandas, y obviamente una vez que uno repara una fractura, rápidamente comienza el proceso de consolidación y implante, pero para que se produzca esto, uno requiere de la presencia de hueso vivo, y para eso uno debe minimizar la lesión de partes blandas.
Fíjense que la vascularización está dada por arterias intramedulares y mayor porcentaje por parte del antes y periosta, con lo cual si yo soy muy agresivo, probablemente genere una necrosis del hueso. Este es un trabajo de Kretek ya de varios años que demuestra la diferencia entre una técnica mini-invasiva, fíjense la vascularización en las imágenes superiores, cómo está conservada con técnicas mini-invasivas, con mínima agresión, y cómo en una técnica estándar la vascularización está mucho más dañada y prácticamente no se ve como se ve en la imagen superior. Y obviamente esto es lo que no tenemos que buscar, estas reducciones abiertas, despresturizaciones excesivas, colocación de 1, 2, 3, 4 clamps, en este caso de vuelta, 3 separadores de Hohmann traccionando la piel, desprestizando, 2 separadores de Farabev, y acá de vuelta 1, 2, 3, 4 clamps. Esto es lo que no tenemos que buscar, porque lo que suele pasar es lo que vemos en la imagen que tenemos ahora, no solamente muchas veces la no consideración, sino también lesiones de partes blandas muy, muy graves. Por lo tanto, y como decía Girleston, el hueso es como una planta con sus raíces en los tejidos blandos, y las raíces son los que hacen vivir prácticamente al hueso. Esto es lo que tenemos que buscar: estabilidad de placas largas, estabilidad relativa, mínima agresión de partes blandas. Mismo cuando uno elige un clavo también debe ser con técnicas de mínima agresión, como se ve en estas imágenes, sobre todo de partes blandas. ¿Qué nos llevamos a casa? Bueno, claramente lo primero que uno tiene que decidir, dependiendo de qué fractura está tratando, es qué estabilidad quiere. Si uno busca estabilidad relativa, seguir los principios de movimiento controlado y reversible, reducción indirecta, implantes largos, acordarse el área de trabajo, brazo de palanca y densidad de tornillos, y obviamente todo termina cuando uno termina de respetar la biología. Así que muchísimas gracias, espero que haya sido clara la presentación. Fer, querido, buenísima, excelente. Como Dani, recién tocaste todos los puntos candentes en relación a estabilidad relativa y sobre todo nos diste muchos tips prácticos, así que muy bueno. Felicitaciones. Gracias, Pasamos a Marcelo Raca, gracias Fer. Vamos a hablar ahora de técnicas de reducción y Marcelo nos va a hablar de técnicas de reducción en fracturas frecuentes del miembro superior. ¿Cómo hacerlas y qué necesito? Marce. Bueno, muy buenos días. Yo voy a hablar un poco de las técnicas de reducción en fracturas frecuentes del miembro superior, cómo hacerlas y qué necesito. El objetivo de esta presentación será entonces repasar las técnicas de reducción utilizadas en el miembro superior mediante la revisión de algunos casos clínicos. Hay que entender que operar fracturas es reducir, y que reducir, según la RAE, es hacer que vuelvan a la posición normal los huesos dislocados o fracturados. Y para eso debemos utilizar toda nuestra habilidad, destreza, astucia, pericia, ingenio, aptitud, experiencia. Todo lo que esté a nuestro alcance es útil para reducir una fractura. Una tijera, una pinza de coger, una legra, clavijas, placas rectas, placas anatómicas, tornillos, pinzas de reducción con puntas, pinzas cocodrilos, sutura. Todo lo que esté a nuestro alcance es válido a la hora de acomodar las fracturas y reducirlas. Vamos a empezar con un caso: varón de 42 años que tuvo un trauma de hombro izquierdo por caída por accidente de moto versus autos y tiene esta fractura de clavícula distal. Nosotros, para reducir esta fractura, la acomodamos en una posición de silla de playa y luego, mediante una clavija percutánea intrafocal, hacemos una reducción que controlamos bajo radioscopía, una reducción indirecta, y mientras hacemos una compresión, fíjense en cómo se dobla la clavija, ponemos en forma percutánea y a nivel transacromial una clavija, primero una y luego una segunda, para estabilizar la fractura. Pero eso es una forma de reducir una fractura de clavícula distal sin abordar el foco y con una clavija intrafocal. Segundo caso: un piloto de avión de 60 años, trauma de hombro izquierdo por caída en bicicleta y tiene esta fractura de clavícula compleja. Fíjense que tiene un tercer fragmento y hay otro trazo fracturario en el extremo distal de la clavícula. Hacemos un abordaje y con una placa anatómica y 2 pinzas Daviet cocodrilo, como la placa es anatómica, apoyamos la placa sobre el hueso, sobre la clavícula, y la fijamos, controlamos bajo radioscopía que nuestra reducción sea correcta, y luego vemos que hay un tercer fragmento que no está apoyado a la placa de esta manera, y entonces lo terminamos de reducir con una sutura, o lo que llamamos osteosutura, para finalmente fijar la fractura, con el resultado final. Este tercer caso es un varón de 67 años, con un trauma de hombro izquierdo por caída de su altura, y tiene esta fractura a 4 fragmentos del húmero proximal. Es una fractura difícil manejo, y para reducirla necesitamos entonces, primero,
acomodar la cabeza, es decir, empujamos la cabeza con un acoger y una vez que la tenemos frente a la glena, la fijamos con 2 clavijas y luego estabilizamos todo este sistema mediante suturas que ponemos en el troquín y en el troquíter para aproximar los fragmentos y la terminamos fijando con una placa filos y ese triángulo verde es un injerto óseo tricortical de cresta que ponemos en el defecto que nos queda. Este cuarto caso, que es cortesía de Matías Beati, mi amigo del Hospital Churruca, es una mujer de 65 años que tiene un trauma de caída de su altura. Tiene esta fractura del cuello anatómico del húmero. A nivel percutáneo se planifica una intervención y entonces se coloca una clavija en el foco y 2 clavijas a nivel de la cabeza para utilizarlas como joystick y poder reducirla. Una vez reducida se aplica o se desliza una placa en forma mínimamente invasiva que se estabiliza primero con una clavija y luego con una segunda. Y por último se coloca un tornillo no bloqueado o un tornillo en este caso de esponjosa para aplicar el segmento proximal de la placa y luego otro a nivel distal para aplicarla al hueso para terminar de fijarla con los tornillos bloqueados proximales y distales y terminar por hacer un sistema de aumentación con cemento con un resultado muy bueno. Esta es la apariencia final de toda la técnica con una reducción mínimamente invasiva. Este cuarto caso es un varón de 14 años que tiene un trauma directo de hombro izquierdo por accidente de auto versus peatón y tiene esta fractura de la metáfisis proximal del húmero. Y para reducirla en forma percutánea ponemos una clavija joystick en el extremo proximal y después ponemos una clavija intrafocal, hacemos palanca y fíjense cómo palanqueando y cómo se dobla la clavija logramos reducir la fractura que terminamos enclavijando en forma percutánea con una clavija interfragmentaria. Esta mujer de 40 años, administrativa, tuvo un traumatismo del brazo derecho por accidente vehicular y tiene esta fractura compleja del extremo proximal del húmero. Tiene una fractura que compromete la tuberosidad mayor, es decir, el troquíter, con un gran fragmento medial con minuto. Se hace un abordaje mínimamente invasivo, se protege el nervio radial a distal y fíjense que empezamos aquí con una reducción directa, con un clamp a nivel proximal para fijar la tuberosidad. Luego ponemos un clamp a nivel del fragmento medial y fíjense cómo se cierra el fragmento medial y cómo queda la estabilización final de la fractura utilizando una técnica mínimamente invasiva, usando clamps con pequeños abordajes, vuelvo hacia atrás y clamp para cerrar el fragmento medial y para cerrar el fragmento proximal y terminar de fijar por un sistema de estabilidad relativa. Esa es la apariencia final de la piel del paciente. Este es otro caso, varón de 87 años, tiene una caída de su altura por un traumatismo directo contra el húmero y tiene esta fractura diafisaria pero del extremo distal. Se hace otra vez un abordaje mini-invasivo, se coloca una placa larga y se pone un tornillo distal, otro tornillo proximal, pero para reducir la fractura se coloca un tornillo lo que llamamos tirafondo, que lo explicó bien Daniel Niño Gómez, y fíjese que a medida que vamos empujando el tornillo se va cerrando la fractura. Esa es una forma de reducción indirecta mediante un tornillo. Se termina de completar el montaje hacia proximal y hacia distal con el resultado final. Ese es el tornillo que nos hizo reducir la fractura o que nos hizo acercar los extremos fracturarios. Este otro caso de una mujer de 21 años, estudiante con un politrauma con fracturas múltiples por caída de un cuarto piso, tiene una fractura de pelvis y una fractura del miembro superior izquierdo. En este caso se hizo un control del daño con un fijador externo, lo que nos permitió obtener una reducción funcional, como explicó Fernando, y mediante esta reducción con el fijador, utilizando el fijador como reductor indirecto, se coloca una placa MIPO en forma mínimamente invasiva con su resultado final. Es decir, que el fijador externo, mediante el ligamento taxis, en este caso sirve como reductor. Este es otro caso, un varón de 14 años tiene un trauma de codo izquierdo por caída en bicicleta y tiene esta fractura del macizo articular de la paleta humeral. Fíjense que en la tomografía ese macizo articular está ascendido y hacia adelante, hacia anterior y proximal, y se ve que es completo, así que afecta el cóndilo y la tróclea. Se lo coloca en decúbito lateral con un abordaje posterior de codo y osteotomía de olecranon. Fíjense que con un Zen Miller levantamos la paleta humeral y con un ganchito que usamos nosotros para tendones, enganchamos el fragmento y lo traemos desde atrás hacia adelante para luego cerrarlo con un clamp de reducción con puntas y fijarlo finalmente con tornillos de Gerber.
Este es otro caso, un varón de 19 años con un trauma de codo derecho jugando al fútbol. Tiene esta fractura que es una fractura supraintercondilia compleja. Entonces lo mismo, se hace un abordaje posterior con osteotomía de olecranon, y fíjese que este es un caso de fractura articular donde se necesita una reducción anatómica, y por eso vamos armando la fractura como si fuese un rompecabezas, utilizando todo lo que tenemos disponibles. Un clamp de puntas para cerrar el macizo articular, clavijas para ir armando primero la columna lateral y luego la columna medial, y los Davies de tipo cocodrilo para ir cerrando la fractura a nivel más proximal. Esa es la imagen con más aumento, y para luego finalmente estabilizarlas con tornillos interfragmentarios en el macizo articular y una placa posterior y una placa lateral interna en las columnas. Este otro caso, 29 años, albañil, tiene una caída de gran altura con un trauma complejo del antebrazo derecho. Tiene esta fractura segmentaria del cúbito con una luxación hacia anterior, es decir, una lesión de Montegia, además de una fractura compleja del extremo distal del radio. Y lo que hacemos es, con un abordaje mínimamente invasivo y con una placa larga bloqueada, ponemos un tornillo proximal y luego un tornillo distal para intentar, mediante distracción y reducción indirecta, alinear esta fractura y que nos quede entonces que recuperar una longitud del cúbito con tornillos proximales y distales, y fíjense el área de trabajo con la cominución, que es lo que planteó Fernando recién, y cómo nos permite lograr la longitud del cúbito, que se restablezca la luxación del radio. Este otro caso, 63 años, jubilado, un trauma de codo izquierdo por caída a propia altura, tiene una fractura compleja del extremo proximal del cúbito con fractura de la cabeza del radio. Esta es la tomografía para ver la conminución y la complejidad de los trazos, y entonces se hace un abordaje posterior y empezamos a armar la fractura mediante clamps con puntas y luego con clavijas, para luego finalmente terminar poniéndole una placa con tornillos y la resección de la cabeza del radio. Este es el resultado final. Otro caso, 49 años, desempleado, tiene una caída de 4 metros de altura, tiene esta fractura compleja del extremo distal del radio. Cuando vemos la tomografía podemos apreciar la complejidad y la conminución de los trazos de fractura, ya sea en el frente como en la parte sagital, en el perfil, y para eso vamos a usar el principio de reducción indirecta mediante ligamento taxis con un fijador externo, y también usamos una clavija intrafocal que nos ayude a obtener o a recuperar la inclinación radial, para terminar fijándola a la estiloides con una clavija interfragmentaria, y logramos entonces, mediante distracción, una reducción bastante aceptable de esta fractura compleja del extremo distal del radio, y eso es lo que la posición final que tiene el paciente con su fijador externo. Este caso, una mujer de 42 años, administrativa, tiene un trauma de muñeca derecha por accidente de esquí, tiene esta fractura de muñeca que no parece tan grave, pero cuando hacemos una tomografía vemos que tiene una conminución posterior, una impactación ósea y sobre todo una pérdida del tilt volar del radio. Entonces, hacemos un abordaje volar, ponemos una placa anatómica preformada que ya tiene 11 grados de inclinación palmar, y mediante, en forma percutánea y con una clavija intrafocal, hacemos palanca para lograr reducir el extremo distal del radio y llevarla al tilt volar normal de 11 grados. Eso es lo que hacemos con la fijación final y el buen resultado. Este es otro caso, mujer de 38 años, arquitecta, trauma por caída en rollers, tiene esta fractura, y otra forma de reducir una fractura de radio distal con una placa preformada es que si nosotros aplicamos la placa a nivel distal y en el segmento distal, que es donde está el epífisis distal del radio, nosotros le ponemos los tornillos y luego aplicamos la placa contra la diáfisis, eso nos va a permitir obtener la reducción. No sé si se entiende, pero se ponen los fragmentos, los tornillos distales en el radio distal deformado, y luego con el Davies se aplica la placa, y entonces el fragmento distal se lleva a la posición que tiene la placa preformada. Y por eso obtenemos esa reducción con una recuperación de la angulación. Para ir finalizando, una mujer de 39 años, trauma por caída en rollers, tiene esta fractura articular de muñeca, y siempre que sabemos que hay fractura articular, esta es la tomografía, que vemos ese es el teléfono porque es un video, y bueno, ya que vemos la complejidad de los trazos, el compromiso articular y el hundimiento, nosotros le propusimos un abordaje dorsal,
y con una alegra que utilizamos para desimpactar el trazo articular y un control radioscópico, es decir, mediante una visión indirecta por el artroscopio, podemos lograr entonces la reducción articular, una buena visión de lo que estamos haciendo, cerramos el trazo fracturario intraarticular con el Daviet de punta, para luego finalmente colocarle 2 placas columnares, uno en cada columna, y obtener un buen resultado de la reducción y de la fijación de esta fractura. Para ir finalizando, un varón de 29 años, trauma del quinto dedo por aplastamiento, tiene una fractura compleja de la segunda falange, y otra forma de reducir una fractura de esta es hacer un sistema de tracción dinámica, que se llama Suzuki. Se coloca, fíjense que cuando lo llevamos al quirófano y con distracción, la fractura se alinea, esa fractura compleja, se pone una clavija en la cabeza de la primera falange, otra clavija en la cabeza de la segunda falange, se corrobora que estén paralelas a las superficies articulares, se las dobla de tal manera que podamos poner un sistema de tracción dinámica con bandas elásticas que nos permite ver cómo nos queda el montaje y cómo se ha reducido bastante bien la fractura, y cómo nos permite este sistema que el paciente, a medida que va consolidando, vaya moviendo para evitar la rigidez. Por último, un varón de 44 años, administrativo, que tiene un trauma directo contra el quinto dedo y tiene un mallet finger óseo, es decir, una fractura por avulsión de la base dorsal de la tercer falange. Para reducir esta fractura, nosotros de manera percutánea colocamos una clavija a 45 grados sobre el cuello de la segunda falange, que nos va a permitir que haga tope con el fragmento, y luego dándole hiperextensión o extensión de la falange, de la tercer falange, y la fijamos con una clavija axial, nos permite obtener una reducción correcta. Para finalizar, acuérdense que para reducir fracturas debemos utilizar toda nuestra destreza, astucia, nuestro ingenio, nuestra habilidad, toda nuestra maña. Y para eso podemos utilizar todo lo que esté a nuestro alcance. Tijeras, pinzas, legras, clavijas, placas recta anatómicas, tornillos, todo lo que tengamos a disposición, pinzas de reducción, hasta incluso suturas. Acuérdense que operar fracturas es reducir. Muchas gracias. Excelente, Marce, nos has hecho un paneo por todas las formas de reducir fracturas en los diferentes segmentos del miembro superior, y seguramente Danilo ahora, para no ser menos, va a hacer lo mismo con el miembro inferior. Así que, Danilo, te escuchamos. Muchas gracias, Pablo, y gracias por la invitación. Bueno, escuchamos atentamente charlas muy interesantes sobre estabilidad absoluta, relativa, cómo aplicarla, y recién vimos un poco de técnicas de reducción de miembro superior. Ahora vamos al otro extremo, vamos a ir a las técnicas de reducción frecuentes en fracturas del miembro inferior, cómo hacerlas y qué es lo que necesitamos. Entonces, básicamente, cuando uno pensaba en técnicas de reducción en el miembro inferior, si lo que están pensando es esta imagen, es una apertura importante de las heridas, reducción con clamps y Daviers y demás, para obtener una reducción anatómica, probablemente vayan a tener muchos inconvenientes en el postoperatorio y con la consolidación de este tipo de fracturas por cosas que ya se fueron expuestas, como el control de partes blandas, que ya fue descrito por Daniel y por Fernando previamente. Entonces, es importante entender que los métodos de reducción se pueden realizar de manera percutánea y con mínima agresión de partes blandas en algunas zonas, y en algunas zonas sí vamos a necesitar métodos de reducción abiertos y directos. Los objetivos de la charla es que ustedes entiendan cuáles son las técnicas para reducción en fracturas articulares, que entiendan cuáles son distintas técnicas para reducción en fracturas diafisarias y metafisarias, cuáles son los elementos que los pueden ayudar a ustedes en la reducción de fracturas, tanto materiales quirúrgicos como placas y tornillos, pero también algunos otros elementos que están a la mano de cualquier mesa de instrumental cuando hacemos una cirugía de una fractura, y cuál es la aplicación de este tipo de reducción directa e indirecta. Como reducción indirecta, ya hemos hablado algunas de ellas en este segmento. La mesa de tracción probablemente sea uno de los métodos de reducción indirecta más utilizados, el distractor femoral, el tutor externo, una tracción manual, y también probablemente tornillos de tracción tirafondos como fueron mostrados previamente.
Y dentro de la reducción directa lo que tenemos que entender es que los fragmentos van a ser manipulados directamente y reducidos. Estas fracturas son habitualmente abordadas, generalmente para lesiones más bien articulares. Si estamos hablando de la zona metafisaria o diafisaria, se puede tratar de hacer con la mínima agresión de partes blandas, y es sencillo cuando se tienen dos fragmentos, pero se empieza a complicar cuando uno tiene más fragmentos para reducir. La idea en la zona metafisaria y diafisaria es recuperar longitud, rotación y eje. Y vamos a algunos casos que vamos a ir compartiendo, distribuyéndolo en cada segmento, y vamos desde proximal hacia distal. Entonces, básicamente este es el ejemplo más clásico, ya fue mostrado cómo con un método de reducción indirecta, como es la camilla de fracturas o mesa de tracción, uno puede tener una correcta reducción de una fractura intertrocantérica y de esta manera poder fijar ese tipo de fractura. Pero no siempre tenemos esta situación de que aplicando una reducción indirecta en las fracturas intertrocantéricas tenemos una reducción anatómica. A veces necesitamos justamente una combinación de métodos, como es una reducción indirecta y una reducción directa. Entonces, fíjense este caso, un paciente con una fractura intertrocantérica, aplicamos una tracción esquelética, una tracción con la mesa de fracturas y obtenemos esta reducción que es totalmente insatisfactoria, pero ya uno no le puede pedir más a esa reducción indirecta. Entonces, en este caso, donde el cuello está trasladado hacia anterior y la diáfisis hacia posterior y tiene el trocánter mayor completamente desplazado, necesitamos a veces algún otro tipo de reducción, y en este caso aplicamos técnicas de reducción directa, como en este caso un empujador, en este caso puede ser una tijera, lo mantenemos con clavijas ahí para movilizar el trocánter mayor y hacer un correcto punto de entrada, lo movilizamos con un gancho y luego fijamos ya una vez reducida la fractura, obteniendo una correcta reducción de esa fractura que necesitó más de una técnica de reducción, no solamente indirecta. Este es otro caso, fíjense, una fractura intertrocantérica. En la reducción sí tenemos una correcta reducción en el perfil, pero tenemos un problema en el plano antero-posterior, donde obtenemos una reducción ayudada con un método directo, como es este clamp colineal, que nos ayuda a mantener para que no se abra el trocánter mayor cuando colocamos el clavo y cuando fresamos, y esa es la colocación con el clamp colocado. Luego se fija con el perno y luego esto es ayudado con un alambre para mantener un cerclaje en esa zona, para mantener la reducción del trocánter mayor. Y si hay una fractura que con métodos indirectos es difícil de obtener la reducción, son las fracturas de cuello femoral. Fracturas que a veces uno necesita la apertura de la herida para poder obtener la reducción, y en estos casos también se puede hacer de manera percutánea. Entonces colocamos un perno o un shunt en la diáfisis para manipular el segmento distal, colocamos un joystick en la cabeza femoral para poder movilizar ambos fragmentos y obtener una reducción apropiada. Luego colocamos una clavija para mantener esa reducción. Esa es la foto clínica, cómo se puede hacer todo de manera percutánea. Y una vez que tenemos estabilizado el resto de los fragmentos, lo que hacemos es colocar tornillos para ya generarle compresión interfragmentaria y una placa de neutralización con una placa DHS para obtener la reducción y la consolidación de la fractura. Yendo un poco más distal, tenemos fracturas subtrocantéricas espiroideas, donde uno puede realizar esta reducción con métodos percutáneos. Fíjense cómo colocamos en este caso dos clamps con una incisión mínimamente invasiva. Obtenemos la reducción. Una vez obtenida la reducción, ya podemos colocar el método de estabilización que ustedes prefieran. En este caso es un clavo cérvico-diafisario con la consolidación de la fractura. Algo similar puede pasar en este tipo de fracturas. Fíjense cómo utilizamos este pasalambre percutáneo para ayudar a la reducción de esta fractura periprotésica. Fíjense que con el clamp de puntas obtuvimos la reducción y luego con este pasador percutáneo de alambre lo que logramos colocar es, de un lado primero se pasa una zona de la pinza del pasador pasalambre, luego se pasa
el otro extremo, se unen, se puede pasar el alambre, se saca uno de cada lado y luego podemos ya tener el alambre pasado de manera percutánea, sin mucha agresión de partes blandas, y de esa manera obtenemos una reducción con cerclaje en este tipo de fracturas espiroides, y luego es neutralizado con una placa, en este caso con la consolidación de la fractura. Este es otro escenario, una fractura transversa, subtrocantérica, son de las fracturas más complejas para reducir, y más si estamos hablando de un paciente en el contexto con una gran contextura de partes blandas alrededor de esa fractura. Entonces fíjense cómo en el frente se acomoda este tipo de fracturas. En el frente lo que podemos ver es una máxima expresión del trocánter menor, lo que nos está hablando que ese fragmento está totalmente rotado a externo, y en el perfil lo que podemos ver que ese fragmento está totalmente flexo. Entonces tenemos que aplicar métodos para reducir de manera percutánea esta fractura para poder luego estabilizar la fractura. Entonces utilizamos un shunt para darle rotación interna, también nos ayudamos con una tijera que genera tratar de disminuir esa flexión del fragmento, y también con las partes blandas nos va a ayudar para generarle rotación interna a ese segmento. Y fíjense cómo una vez estabilizado eso, tenemos menor expresión del trocánter menor. Eso quiere decir que tenemos un frente un poco más lógico del segmento proximal, y una vez en esa posición ya vamos a tratar de estabilizarlo. Y cuando tratamos de estabilizarlo, lo que vemos en el perfil es que la flexión del segmento proximal, que es siempre difícil de corregir, tiende a llevar el clavo hacia la parte posterior, y esto es expresado por ese espacio que hay entre la cortical anterior y el clavo endomedular. Entonces lo que hacemos es una guía de polar screw para que el clavo pase por donde nosotros queremos que pase, y esa es la diferencia entre la relación entre la cortical anterior y el clavo una vez colocados los polar screw. Eso es como continúa la progresión de la fijación, y fíjense cómo en algún momento necesitamos utilizar un shunt en el segmento distal, en el frente, para poder manipular, reducir el segmento distal también. Esto quiere decir lateralizarlo, subirlo un poco hacia anterior, para ayudarnos, sobre todo en estos pacientes que son muy voluminosos, y esta es la correcta reducción de la fractura y la consolidación en el tiempo. Otro principio que ya hemos mostrado son en este tipo de fracturas supracondilias, donde el tornillo puede generar la reducción mediante la tracción. Entonces fíjense cómo ese tornillo aplicado en la zona metafisaria genera una correcta reducción del segmento distal, con la estabilización relativa de esa fractura y con la consolidación al tiempo. Este es un caso similar, una fractura perimplante de fémur distal. Fíjense cómo el tornillo que colocamos sobre la placa para generar tracción termina reduciendo la fractura, y luego terminamos de estabilizar con el resto de los tornillos para darle una estabilidad relativa y una consolidación adecuada para esa fractura. Y cuando vamos al fémur distal, lo que podemos ver es que es un segmento que es difícil de manejar en la reducción, dado por la tracción de partes blandas, y lo que habitualmente uno realiza es colocar un rollo por debajo de la rodilla. A veces no es muy efectiva esta maniobra indirecta, y sobre todo si es muy voluminoso el paciente, necesita la ayuda de o un shunt o un Steinmann en el segmento distal para tratar de reducir el segmento distal, los cóndilos, para generarle una mejor reducción en el perfil y poder, en este caso, estabilizarlo con un clavo endomedular anterogrado. Distinto es cuando tenemos una fractura articular que, como siempre, y ya lo hemos expresado, necesita una reducción directa sobre la articulación, una estabilidad absoluta de la articulación, y luego brindamos estabilidad relativa en la zona metafisaria. Fíjense que ahí estamos aplicando el rollo debajo de la rodilla para tratar de reducir o ayudar a la reducción del segmento distal. Eso es un empujador para ayudar a la reducción metafisaria, y ese es el resultado con la consolidación en el tiempo.
Este es otro elemento que ya lo hemos usado en las fracturas de fémur proximal, que es el clamp colineal. Y esta es la fractura. Fíjense cómo aplicamos el clamp colineal para la reducción metafisaria y le damos estabilidad relativa con una consolidación con callo adecuada. Y esto es cuando ya tenemos una fractura pura y exclusivamente articular, y los métodos de reducción que vamos a utilizar en esta etapa es método de reducción directa con varios clamps. Fíjense que usamos Steinmann para derrotar a manera de joystick, otros clamps, y luego los tornillos de compresión interfragmentaria para darle estabilidad absoluta a este segmento y poder obtener una reducción sin la formación de callo, y esta es la evolución en el tiempo. Otra forma de dar reducción y estabilidad a un segmento es con una técnica que habitualmente es un poco más utilizada en cirugías abiertas. Fíjense que esta es una secuela de una fractura que le habíamos realizado una osteosíntesis o una revisión con un clavo endomodular. Fíjense que la fractura no tenía una gran compresión, y esto es algo que explicaba Fernando. Es una fractura que en este momento parecería simple y no tiene gran compresión, entonces es una fractura de alto strain que necesita compresión. Ese fue el resultado, que había sido bastante satisfactorio en la corrección del eje, pero en el tiempo esta paciente termina rompiendo el material y necesita una revisión. Fíjense que cuando lo vamos a revisar, retiramos todo el clavo ya, colocamos un polar para corregir la flexión del segmento distal, colocamos el nuevo clavo, lo fijamos a distal, no lo fijamos a proximal, y ahí lo que hacemos es agregar una placa que está fijada a distal también, y aquí colocamos esta torreta de compresión, que lo que va a generar es una extrema compresión del foco de la fractura. Esta es la torreta que se engancha en la placa con tornillos y luego es atornillada al hueso, y esto le va generando una rosca que puede generar compresión indirecta en el foco de la fractura, como muestra en el gráfico para un ejemplo del fémur proximal. Eso es lo que genera compresión en el foco de la fractura. Esto es realizado de manera percutánea. Fíjense lo efectiva que es la tracción, que termina doblando ese tornillo, y una vez que logramos eso, fijamos la placa proximal al foco de fractura, y luego fijamos los pernos de bloqueo del clavo proximal. Ese es el resultado postoperatorio, y esto es una vez que ya consolidó la fractura con una estabilidad intermedia, retiramos la placa con tornillos. Otro método de reducción indirecta es el distractor femoral. Fíjense cómo con un distractor femoral para una fractura articular por ligamento taxis obtenemos una reducción adecuada y podemos fijarla con placas y tornillos. Y otros métodos de reducciones para fracturas articulares no muy complejas es tratar de hacer de manera percutánea desimpactaciones con, en este caso es un impactor para esa fractura. Fíjense cómo el impactor se va colocando desde la cara contralateral a la fractura, obteniendo una correcta reducción, y luego de manera percutánea podemos colocar una placa con tornillos para obtener la estabilización de ese segmento. Y esta es una placa muy utilizada tanto en la tibia proximal como en la tibia distal, y la función que cumple es la función de sostén para estos fragmentos generalmente posteromediales, que es el cizallamiento. Y cuando tenemos este cizallamiento, lo que necesitamos es tratar de empujar ese fragmento. Entonces la manera de realizarlo es colocando una placa y colocando ese tornillo en el vértice de la fractura. Fíjense que ese tornillo, que es largo, que después va a ser cambiado, pero ese tornillo y la placa generan la reducción de la fractura. Insisto que esto es algo que es muy utilizado en la tibia proximal, como también en la tibia distal, en los maleolos posteriores. Entonces terminamos de colocar tornillos en esa placa para obtener la reducción, y luego reducimos el resto de los componentes, y esto es una manera de generar reducción directa sobre ese tipo de fracturas con la placa Buttress. Métodos de estabilización de fracturas diafisarias, clamp de puntas para fracturas espiroideas son necesarias para obtener una reducción adecuada. Y cuando tenemos fracturas transversas y lo vamos a estabilizar con un clavo endomedular, lo que tenemos que tener en cuenta es que
una vez que colocamos el clavo, podemos ir a fijar a distal con tornillos. Fíjense el gap que queda en la fractura, y de esta manera ahora lo que hacemos es darle backslap o golpes para generar compresión en el foco de la fractura. Ese es el control radioscópico, y esta es ya la imagen una vez consolidada la fractura. Otros métodos de reducción son los tornillos de poste, que algunos ya han sido explicados. Fíjense, este paciente tenía una desviación en valgo de su fractura de la tibia derecha. Lo que se planificó es una osteotomía correctiva, y este es el momento de la planificación preoperatoria para saber dónde uno tiene que colocar los tornillos postes. Fíjense que esto es dónde caería el clavo, o dónde cae en este momento el clavo, con una desviación en valgo. Ahí lo corregimos manualmente una vez que hicimos la osteotomía tanto del peroné como de la tibia, y el clavo de tibia debería caer en esa zona. Entonces fíjense que si nosotros colocamos un tornillo poste del lado medial, vamos a obtener de nuevo una reducción en valgo. Si colocamos un tornillo poste del lado lateral, lo que vamos a obtener es una reducción en varo, perdón. Y en este caso lo que necesitamos es colocar dos tornillos postes para que compensen uno con el otro. Entonces básicamente lo que hacemos es colocar un tornillo poste para tratar de medializar la cortical lateral en esta zona, y luego otro tornillo poste un poco más distal para generar la corrección del eje en forma definitiva. Y aquí tienen algunos artículos que hablan sobre esta técnica de tornillo poste, que son muy interesantes para entender cómo colocarlos, y eso es básicamente lo que se hizo. Se coloca un tornillo poste, el otro aproximada a la distal, se fresa y se termina colocando el clavo con una correcta reducción de la tibia en este caso, y con una consolidación adecuada en el tiempo. Otro método de reducción indirecta es la utilización de tutor externo. Esto se puede aplicar para fracturas o para secuelas. Fíjense que esta paciente tenía una secuela de consolidación, algo en varo y un poco también en flexión de la tibia proximal. Entonces hacemos la osteotomía de la tibia proximal. Fíjense que ya tenemos estabilizado con un tutor externo en los dos planos de la tibia para mantener la reducción de esa osteotomía y corregir la deformidad que presentaba la paciente. Entonces, una vez que está corregido eso, lo que hacemos es colocar el clavo endomedular, porque ya lo tenemos reducido, con una correcta reducción en el tiempo y una consolidación adecuada y la corrección de su deformidad. Este es otro caso, una paciente con una fractura de tibia. Fíjense que fue fracasando en el tiempo, desviándose al valgo cada vez más y superponiéndose la fractura que tenía en el peroné, sin consolidación de eso. Tampoco consolidó la tibia, fracasaron los pernos de bloqueo, fallaron y se fue yendo al valgo cada vez con más tiempo. Entonces lo que propusimos fue una revisión con una osteosíntesis, en este caso del peroné. Fíjense que la técnica que utilizamos es esta técnica de colocar una palanca endomedular para la reducción del peroné, y eso fue bastante adecuado para la reducción y estabilización, en este caso con una placa. Luego se restabilizó con un clavo endomedular con una correcta reducción y con una correcta consolidación de la fractura. Y este es un último caso. También se puede utilizar en fracturas articulares, en este caso de acetábulo, pero tiene que ser bien aplicado. Y esto es el concepto del tornillo de compresión. Fíjense como si nosotros comprimimos con un tornillo en un eje que la fractura no desea que sea comprimido, obtenemos una reducción inadecuada. Entonces tenemos que sacar ese tornillo, colocar un tornillo que sea perpendicular al trazo de la fractura. De esta manera obtenemos una reducción y compresión adecuada de la fractura, y luego colocamos un tornillo de neutralización en la columna anterior para esta fractura de acetábulo, con una correcta reducción articular en el postoperatorio. Entonces, lo que tenemos que entender es que vamos a tener un montón de herramientas con las cuales contar para la reducción de las fracturas, pero muchas de las herramientas pueden generar malos o buenos resultados, y eso depende principalmente del cirujano y de cómo los utiliza a estos elementos para la reducción. Como mensajes para el hogar, entender que tenemos que aplicar distintos métodos de reducción dependiendo de la fractura.
maniobras no articulares se pueden realizar de manera percutánea, las maniobras articulares generalmente son abiertas. Tenemos que combinar reducciones muchas veces para este tipo de fracturas, y la reducción de una fractura depende más del cirujano y no tanto del instrumental. Muchísimas gracias por su atención. Excelente, Danilo, muchísimas gracias. Bueno, creo que hemos tenido un módulo plagado de trucos, de sugerencias, de mucha teoría aplicada y de muchos casos que nos han servido seguro para sacar alguna conclusión y alguna técnica que podamos llevar a la práctica a nuestros pacientes. Así que creo que ha sido absolutamente útil. Les agradezco muchísimo a los 4 y los dejamos descansar y los esperamos en el módulo siguiente, donde vamos a tratar sobre lesiones de las partes blandas. Muchas gracias.